A partir de este momento, la información de nuestros distritos y comunidades llega a vuestros hogares a través... A partir de este momento, la información de nuestros distritos y comunidades llega a vuestros hogares a través de Willaricui. El informativo con las noticias más recientes del acontecer local, regional, nacional e internacional, orientadas a promover el desarrollo de nuestro pueblo. Las más recientes informaciones con nuestros reporteros, corresponsales, deportes, primeras planas en Willaricui. Hatun napaykuita chaskirikamuichis wayqikuna panaykuna kay informativo Willaricui nisqapi noqaykuña kaypiña tarikamusayku kay wayra wasinchispi surfu llapanchis rimaynin noqaq sutimi César Loaiza kunkunawan kuska tarikamusaq imoraskama Tancariki kay 8:30 de la mañana kay informativo Willaricui nisqapi. Saludos a todos nuestros amigos en toda la provincia de Cotabambas, así como también hasta donde llegue las ondas de Radio Surfu y La Voz de Todos. Saludar a nuestros amigos en las provincias de Chumbivilcas, Paruro, Antabamba, allá en Grau, Cotabambas. Así estamos iniciando el informativo Willaricui a través de Surfu y La Voz de Todos. Le damos la más cordial bienvenida a nuestro colega de labores, Henry Borda. Henry, muy buenos días. Buenos días, ¿cómo estás, César? ¿Cómo está toda la provincia? ¿Cómo están todos los distritos? Warmi Harikuna, Sipas, Wainakuna, Imainayan, Kashen, Kichis, Imainayan, Illarira, Inkichis, Chirihuanchu, Manachu, Manayan, Nishuchirichu. Imainayan, Kashen, Kichis, Kunan, Imainayan, Pacarira, Inkichis. ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas al informativo Willaricui. Hoy, 8 de julio del año 2022. Son exactamente las 6:44 de la mañana. Estamos muy seguros que ya están preparando el desayuno, que ya están alistando, porque los niños tienen que ir ya al colegio y nosotros tenemos que irnos al trabajo. Bueno, ya está un poquito el frío, está bajando, se siente sensación ya de no tanto frío que digamos. Sin embargo, hay que seguir abrigándonos, hay que seguir protegiéndonos contra el COVID-19. Es un virus que está afectando nuevamente, se viene la cuarta ola y hay muchas personas que están ingresando pues a los centros de salud con lo que viene a ser el COVID-19. Por favor, no hay que bajar la guardia, siempre lavado de manos y también el distanciamiento social. 6 de la mañana con 46 minutos. El día de hoy es viernes 8 de julio del año 2022, año del fortalecimiento de la soberanía. Iniciamos el informativo Willaricui con la reflexión del día. ¿Qué dice la reflexión del día? La edad no es barrera, es una limitación que pones en tu mente. Nuevamente, la edad no es barrera, es una limitación que pones en tu mente. Así es que saca esas limitaciones de tu mente y empieza a prepararte más, porque siempre el mundo va cambiando y siempre es más competitivo. La hora nacional, 6:46 minutos. Nos vamos al encuentro con la historia. ¿Qué aconteció un día como hoy? Un día como hoy a través de la historia, 8 de julio. Hoy se celebra el Día del Médico Veterinario. Un saludo muy especial para todos nuestros amigos que son médicos veterinarios y están ahí pues a la orden del día para atender a nuestras mascotas. Claro que sí, un saludo para Oriel Mamani aquí en Las Bambas, médico veterinario él y bueno, integrante también de la gran familia Las Bambas. 6:47 minutos, nos vamos a ver qué aconteció un día como hoy, 8 de julio en el año de 1538. Diego de Almagro es ejecutado al garrote en Cusco. Su cadáver es decapitado y su cabeza expuesta en la plaza pública. Sus restos fueron sepultados en las iglesias de la Merced de la ciudad del Cusco. Unos años más tarde, en 1557, el capitán español Juan de Salinas Loyola, al mando de 250 hombres, parte de Loja, Ecuador, en busca de oro y un año después descubriría el río Ucayali. 6 de la mañana, 47 minutos. Entre tanto, un 8 de julio del año de 1827, circula el primer número del periódico El Telégrafo, vocero de los miembros de la logia que presidía el célebre sacerdote y parlamentario Francisco de Luna Pizarro.
Unos añitos más tarde, en 1881, nace Rosa Mercedes Ayarse en Lima, compositora, folclorista e investigadora que salvó del olvido infinidad de canciones populares de la costa, tales como La Marinera, La Concheperla, conocida también como La Decana. Escribió las obras Antiguos Pregones de Lima, Estampas Limeñas y Canciones Escolares. Entre tanto, en el año de 1947, un 8 de julio, un día como hoy, nace Luis Fernando Figari, laico peruano, fundador del Sodalicio de Vida Cristiana. En 1949, entonces, nace Luis Fernando Figari. Ya en el 2008, en el nuevo milenio, el comediante mexicano Roberto Gómez Bolaños, Chespirito, llega al Perú para representar su obra teatral 11 y 12 en su gira de despedida por América Latina. Chespirito obtuvo fama mundial al interpretar los personajes cómicos en la televisión El Chavo del Ocho, El Chapulín Colorado y El Chompiras. No contaban con su astucia. 6 de la mañana, 49 minutos. Eso aconteció un día como hoy, 8 de julio. Nos vamos al encuentro con nuestros titulares para el día de hoy en el informativo Huillaricui. A cada instante se generan hechos noticiosos en Huillaricui. Titulares. 6 de la mañana con 49 minutos, nos vamos a recuento de nuestros titulares para el día de hoy en Huillaricui. Atención, Minera Las Bambas ayer entregó a los ganadores en el marco del Día del Maestro premios del concurso Sumag Soncuyu Jamauta, Maestro de Gran Corazón, el cual busca reconocer la labor del docente apurimeño y la de su institución educativa. Asimismo, el Día del Maestro acompañó pues también en el lanzamiento del concurso de reconocimiento de la labor docente 2022 dirigido a los profesores de la provincia de Chumbivilcas. Todo esto se desarrolló entre el 6 y 7 de julio en Chumbivilcas y en Abancay. Mientras tanto, la Red de Salud Cotabambas desarrolla campaña de atención integral por bajas temperaturas en localidades de Tambobamba y Chalahuacho, con el objetivo de mitigar los riesgos producidos por el descenso de temperaturas en nuestra provincia. La Red de Salud Cotabambas, en estrecha coordinación con Direza Apurímac, desarrollan una campaña gratuita de atención integral dirigida a las poblaciones más expuestas por descensos de bajas temperaturas. Esta primera intervención se desarrolló en la jurisdicción de la comunidad campesina de Quello del distrito de Tambobamba. Mientras tanto, hoy 8 de julio se trabajará pues en la comunidad de Chocollo del distrito de Chalhuahuacho en las especialidades de medicina general, odontología, obstetricia, psicología, farmacia, nutrición, entre otros. Estaremos dialogando más adelante con el coordinador de emergencias y desastres de la Red de Salud de Cotabambas. Más adelante estaremos en diálogo con este funcionario de la Red de Salud de Cotabambas. 6:51 minutos. 6:51, atención Grau, la Contraloría General de la República realizará la audiencia pública presencial. La Contraloría te escucha en la provincia de Grau este miércoles 13 de julio a las 10 de la mañana en el auditorio de la Municipalidad Provincial de Grau, a fin de que los ciudadanos y representantes de la sociedad civil puedan presentar alertas y denuncias sobre presuntos casos de corrupción e inconducta funcional en entidades públicas. 6:51 minutos. Por otro lado, los escolares pues de las 7 provincias de la región de Apurímac, denominados como auditores juveniles, vienen realizando veedurías virtuales sobre limpieza y desinfección en las instituciones públicas. Hoy en esta edición daremos mayores detalles con la gerente regional de la Contraloría de Apurímac, en este caso pues la abogada Indira Yabar, con quien estaremos dialogando en los próximos minutos. Mientras tanto, hoy en nuestra sección Salud en Surfui, como todos los viernes, abordaremos el tema las grasas saludables. ¿Existen grasas saludables? Mucha atención, padres de familia, es importante conocer sobre cómo alimentar bien a nuestros hijos para que sean exitosos en los estudios y que hagan un éxito de su vida. 6 de la mañana, 52 minutos. En el plano regional, controlan y sofocan incendio forestal en Mollecazacara, en también Chuquibambilla. Las brigadas municipales, en este caso también del Serenazgo, Seguridad Ciudadana, alumnos del colegio de Patapata y comuneros sofocaron el incendio forestal allá en Chuquibambilla.
6:52 artesanos y productores de Apurímac expondrán sus productos en el Congreso de la República. El gobernador regional de Apurímac indicó que este jueves artesanos y productores apurimeños participarán en la exposición Encuentro Cultural para mostrar productos de Apurímac que se desarrollará en el Congreso de la República. Entre tanto, nos vamos con la información hasta la región del Cusco. Policía del Cusco intensifica búsqueda de turista italiana desaparecida en Urubamba. Alberto Fedele fue el visto pues por última vez cuando se dirigía a la laguna de Juchuycocha, al pie del Nevado Chicón, donde habría desaparecido. La policía del Cusco, sobre todo la policía de turismo, está buscando pues a este ciudadano italiano de nombre Alberto Fedele, quien se habría perdido allá en Urubamba. Mientras tanto, en Arequipa, hombre mata a expareja y a su padre. Joven deja en orfandad a un niño de 8 años. Policía investiga la muerte de padre e hija, así como el presunto homicida. Preocupante realmente la salud psicológica en nuestro país. 6 de la mañana con 54 minutos. Credicop Arequipa, afectados hacen plantón e insisten pues en el plan de rehabilitación. Cooperativistas piden adecuada investigación y sanción para los responsables de la pérdida de sus ahorros. Mientras tanto, en Puno, dicen que es la región altiplánica en los primeros lugares de corrupción a nivel nacional. En este periodo de la región ha perdido más de 1.000 millones de soles a consecuencia de este mal que en muchos casos, lamentablemente, se ha institucionalizado. 6:54 minutos en Huillaricuy y nos vamos a la región de Ucayali. En Ucayali se declara en alerta ante el incremento de contagios por COVID-19. Direza pide a la población vacunarse contra la enfermedad para evitar que servicios de salud se saturen. Ojo, la vacunación es importante, por lo menos hay que contar ya pues con las dosis necesarias para protegerse de esta pandemia como es el COVID-19. 6:55 nos vamos con las notas en el plano nacional. 6:55 Ministerio Público abre investigación por el secuestro de los periodistas de Cuarto Poder. La Fiscalía anunció una investigación por los delitos de secuestro y hurto en agravio de los periodistas de Cuarto Poder, Eduardo Quispe y Elmer Valdivieso. 6 de la mañana, 55 minutos. Ministro González asegura que policía intenta recuperar equipos de periodistas secuestrados en Cajamarca. El ministro del Interior indicó que la policía logró rescatar a los periodistas de Cuarto Poder secuestrados la noche del miércoles en Cajamarca, pese al gran número de personas que los retenían. Además, señaló que no pueden confirmar o descartar que los autores del hecho hayan sido ronderos. El presidente del Congreso critica que el presidente se refiere a los periodistas secuestrados con un tuit. Deben salir y dar la cara. Además, la primera vicepresidenta del Congreso solicitó que el ministro de Interior sea citado en la Comisión de Fiscalización para que responda sobre las acciones tomadas frente a los hechos en Chota. Bueno, lamentable lo que viene pasando. Esto es un atentado contra la libertad de expresión, ¿no? ¿Cómo es posible? Pues que estén limitando el trabajo de muchos periodistas. Esta es una mala práctica que se está dando y que se debe cuestionar a todas luces, debido a que, ¿qué es lo que tienen miedo los ronderos de que se investigue? ¿Qué cosa no quiere que se muestre? La verdad tiene que salir a la luz, ¿no? Y si hay responsables hay que sancionarlos, porque el secuestro es un delito doloso que muchas veces pues se hace de manera premeditada. 6:56 minutos. Vamos con más titulares en Huillaricuy. Fiscalía realiza allanamiento de propiedades de Samir Villaverde, actualmente bajo prisión preventiva. La fiscal Luz Taquiri ejecuta pues esta mañana un mandato judicial de allanamiento en 4 inmuebles distribuidos en varios distritos de la capital, del empresario, en este caso el señor Samir Villaverde, y de otros investigados por la adjudicación irregular de la obra Puente Tarata 3, un tema que sigue en investigación y que podría afectar al señor Pedro Castillo. 6:57 minutos. Vamos con los titulares en el plano internacional. ¿Qué dicen nuestros titulares en el plano internacional? Casos de viruela del mono aumentan un 77% en el mundo. En una semana, advirtió la OMS, la Organización Mundial de la Salud, informó que se han reportado dos nuevas muertes por la viruela del mono, lo que eleva a 3 el número de decesos en el mundo desde que se informó de este brote el pasado mayo.
6 de la mañana con 57 minutos y Vladimir Putin, el presidente de la Federación Rusa, asegura que Rusia no ha empezado aún nada serio en Ucrania. El presidente ruso dedicó buena parte de su discurso a arremeter contra Occidente. Bueno, hay problemas y no ha pasado nada serio, según él. ONU, 4 de cada 10 latinoamericanos viven en inseguridad alimentaria. El objetivo de la ONU de erradicar el hambre en 2030 se aleja cada vez más. Alertaron el miércoles 5 agencias internacionales, advirtiendo que 4 de cada 10 latinoamericanos viven en inseguridad alimentaria. 6 de la mañana, 58 minutos. Vamos con los titulares en el plano deportivo. ¿Qué tenemos en el plano deportivo? Muchísima atención. En deportes, el entrenador argentino Pablo Lavallén fue presentado oficialmente este jueves como nuevo técnico del Fútbol Club Melgar en reemplazo de Néstor Lorenzo, quien se marchó para dirigir a la selección colombiana de fútbol. El flamante estratega dijo que su idea es continuar con el trabajo de, en este caso, pues, del estratega saliente, con la finalidad de tener buenos resultados en el cuadro dominó. Atención, selección peruana. Ricardo Gareca no está en los planes de Boca Juniors. Según ESPN, desde Argentina señalan que el entrenador Ricardo Gareca no está en la mira de Boca Juniors, que está en busca de un nuevo DT luego de ser eliminado de la Copa Libertadores por Corinthians. 6 de la mañana con 59 minutos. Alianza Lima se refuerza. Paolo Hurtado sería, en este caso, pues estaría ya cerrando acuerdo hasta el 2023. Se pudo conocer que el volante ofensivo, en este caso Paolo Hurtado, llegó pues de un acuerdo con la Alianza Lima hasta finales del año 2023, donde estaría viendo si renueva o no el contrato con el club íntimo. ¿Qué les parece? Ahí está la información. Obvio que todo esto lo va a ampliar nuestro colega Gonzalo Huirce en unos instantes. Vamos a una pequeña pausa y volvemos aquí en el informativo Huillarico y con más a través de Surfuy, la voz de todos. Pausa y volvemos. Saludos amigos, contamos con la presencia del ingeniero Francisco Raunelli para que nos comente cómo se viene desarrollando las mesas de diálogo entre las Bambas y las 6 comunidades. Ingeniero Raunelli, un gusto saludarlo. ¿Cuál es el avance de la tercera semana de las reuniones con las 6 comunidades en donde se viene revisando los compromisos entre las partes? Ante todo quisiera saludar a los amables oyentes, desearles los mejores parabienes en este próximo mes de julio, en el cual estamos celebrando nuestras fiestas patrias, el aniversario de nuestra independencia nacional. En primer lugar, en relación con las mesas, lo que quiero es felicitar la apertura al diálogo que han tenido las comunidades y que sienten que este diálogo es un mecanismo para encontrar caminos de entendimiento y de progreso. En esta semana, las reuniones se iniciaron el martes 5 de julio a solicitud de las comunidades debido a que tenían una actividad prevista el lunes 4. Así que a partir del martes continuamos de acuerdo a lo programado y como había sido acordados con ellos previamente. ¿Qué temas o acuerdos se han establecido? Bueno, en el caso de Chuicuni y Huancuire hemos continuado las reuniones normalmente, igual que en las otras comunidades. En Chuicuni hemos abordado temas de empresarios locales, debemos pasar a tocar el tema de empleo y aquí valga la oportunidad para mencionar que Minera Las Bambas tiene una nueva política y una nueva operatividad para fomentar el empleo local. Esto lo estaremos haciendo de conocimiento público muy pronto. En Huancuire hemos establecido los puntos de agenda tanto de la comunidad como de la empresa, de tal manera que podamos ir resolviéndolos cada uno de ellos conforme avanzamos en nuestras reuniones, las cuales las estamos continuando con una participación de los representantes de las comunidades y también de los representantes de la empresa. En el caso de Fuerabamba hemos abordado más que todo temas que están relacionados con la propiedad de Fuerabamba, los terrenos que les fueron entregados por la empresa en su momento. Estamos aclarando algunos puntos que habían quedado en duda con todos los documentos necesarios y revisando la parte física también, de tal manera que no quede ninguna duda. Todos estos predios están debidamente inscritos en registros públicos, cumpliendo todos los requisitos que la ley exige para una propiedad.
En Choaquere estamos hablando también del tema de la empleabilidad, que justamente es lo que hace un momento mencioné en relación a esta política que tenemos en Las Bambas para promover el empleo local. Vamos a dar una mayor facilidad, un mayor acercamiento para que nuestros vecinos puedan acceder a puestos de trabajo. En el caso de Chila vamos a hablar también de temas de capacitación, que está relacionado también a la empleabilidad. Y finalmente en Pumamarca hemos hecho un informe situacional del cumplimiento de compromisos en diversos ejes. Hoy día debemos seguir avanzando también en esto y abordando otros temas que son de interés de la comunidad y también de Minera Las Bambas. En resumen, ¿cómo califica estas reuniones de las mesas? Y como balance, les puedo decir que hemos avanzado en las mesas. Aún no hemos concluido de conversar todos estos temas, pero el avance es muy significativo, es muy importante y demuestra pues que el diálogo es la mejor oportunidad para construir consensos, para hablar de progreso, para hablar de desarrollo por el bien de todos. Ingeniero Francisco Raunelli, agradecemos su participación en la presente entrevista. Estaremos convocándolo para conversar en una próxima ocasión. Muchísimas gracias a ustedes, gracias por escucharme y los mejores parabienes para todos ustedes. Muchas gracias. Sea usted partícipe de la información mediante sus saludos, avisos y comunicados. Ahora a través del WhatsApp 974 78 24 20. En Huancuire hemos entregado la nueva infraestructura educativa para los 3 niveles educativos. Se ha invertido más de 9.605.000 soles, casi 10 millones, justamente en estas infraestructuras, en estas obras, en estos proyectos productivos, es lo que estamos invirtiendo nuestra regalía contractual que precisamente sale del proyecto minero Las Bambas. Estos proyectos, valgan verdades, se realizan con financiamiento de la minera Las Bambas, o sea, es decir, de la regalía contractual, ¿no? Esta regalía contractual hemos sufrido un recorte muy importante estos 2 años, 2020-2021. Ojalá podamos seguir conversando, hablando, dialogando y lleguemos a mejores objetivos, porque estos fondos son muy importantes para que podamos lograr el desarrollo en nuestros distritos y en nuestras comunidades, ¿no? Yo, de mi parte, mi agradecimiento a Radio Surfo y por este espacio. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Huillaricuy. La hora nacional, la hora en todo el Perú, 7 de la mañana con 7 minutos en el informativo Huillaricuy. A esta hora nos vamos con información. Huaycuna Panaicuna Maconcaruichichu, número telefónico de la radio 974-782420. El día de ayer nos hicieron llegar un importante comunicado con referente a la pérdida de un caballito en el distrito de Mara. Se perdió un caballo, el lugar de pérdida fue en Pisacasa, Mara, el día sábado. El caballo tiene el color de oque, sin marca y estaba con una soga, dice.
dicen, ¿no? El caballo ha sido visto por Queuyabamba el día domingo y el día lunes. Por favor, a todas las comunidades de en este caso Huancacalla Grande y Huancacalla Chico, así como Minascuchu, en el distrito de Aquire, las comunidades de Chalhuahuacho, por favor, se han visto ese caballo de color ocre que se ha perdido de Pisa Casa, pueden llamar al siguiente número telefónico: 913-97-27-24, 913-97-27-24. Va a haber gratificación. Nuestro amigo que ha perdido ese caballo está buscando, mi querido amigo Teo, está en la búsqueda de este caballito. 7:08, vamos con más información a esta hora de la mañana aquí en Huillaricuy, y queremos saludar al señor Franklin Encalada, quien está pues también en la sintonía de la radio allá en Mara. Nos comenta que los casos de alcoholismo y violencia familiar se están incrementando en muchas localidades, por lo que hace el llamado correspondiente a respetar las normas, y saben pues que la policía está atenta a los casos de denuncias de violencia familiar. Esto se tiene que erradicar, ¿no? El tema del machismo también tiene que salir ya pues de nuestras mentes, tiene que ya dejarse de lado. Muchas veces, ¿qué pasa? Que por querer dominar la relación, muchos varones cometen pues actos de violencia en casa, no solo contra la esposa, sino contra los niños, y eso es condenable. Así es que muchísima atención. La Policía Nacional del Perú está haciendo el llamado pues a que se eviten los casos de violencia en los domicilios, porque la ley es bastante rígida y hay sanciones drásticas para estos sartacos, para estos que paran golpeando a las mujeres. ¿Usted qué dice, don Henry? ¿Qué podríamos hacer con estos amigos pues que paran violentando pues en el hogar? Bueno. Hay A ver, ¿cómo le castigaría a usted? ¿Cómo castigar a esas personas? Realmente hay una condición en nuestra sociedad que se cree indebidamente que el varón es superior, que el varón es el jefe del hogar, cuando hay un sentimiento de igualdad que debe prevalecer en nuestra sociedad. Un sentimiento que debe existir en cada uno de los hogares. Y este hecho debe prevalecer en cada uno de los espacios de nuestra sociedad. Y bueno, y debemos respetar en cada punto al hecho de la labor de las mujeres. Justamente conversábamos con una de nuestras compañeras el día de ayer, y precisamente recibían maltratos en sus labores por parte de algunos conductores. Cuando obviamente muchas personas que trabajan en diferentes roles a veces son maltratadas. Por ejemplo, ¿no? Hay amigos que trabajan como vigías, ¿no? Señoritas que trabajan como vigías. El trabajo de vigía no es pues nada fácil. Claro. Empiezan desde las 7 en punto de la mañana o 6 de la mañana en muchos casos, y están hasta las 6 de la tarde, 12 horas paradas en el frío de la mañana, al mediodía el calor inclemente, y en la tarde nuevamente el frío. Y imagínense estar parados todo el día pues, y encima pues que vengan conductores un poco educados que vayan maltratando pues a nuestros amigos servidores, nuestros amigos trabajadores, que finalmente están poniendo un stop, están poniendo un pare para que evites riesgos, para que evites accidentes. Pero hay muchos amigos conductores que comienzan a faltar el respeto a estas damas, a faltar el respeto a los vigías, y eso no se debe dar, ¿no? Y se debería denunciar a estos, en este caso pues energúmenos, que van insultando a nuestros amigos que trabajan como vigías. Se ha visto bastante, sobre todo en las rutas nacionales de aquí saliendo hacia Cusco, en esta ruta de Chalhuahuacho Cusco, o de repente por ahí en las rutas entre Chumbivilcas y Cusco también. Hay siempre trabajo de mantenimiento de vías, pero claro, hay muchos conductores que están llegando apurados, que están corriendo de repente con la hora, y se paran y comienzan a decir: ya pues, abre el paso, ¿por qué me interrumpes? Nunca vas a progresar, ¿tú crees que eso es trabajo? No, y comienzan a insultarlos. No, señor conductor, guarde la calma, ¿no? Porque si están diciéndole que paren en una vía, si el vigía le dice pare, es por su seguridad, es porque usted no sufra ningún accidente. Entonces, mucho ojo cómo estamos actuando los conductores. Hay conductores que son obviamente respetables, que son de repente honestos, que conducen bajo las reglas, pero hay otros pues que también se pasan
y quieren ser vivarrachos, se creen criollos. A ellos pues un jalón de orejas desde aquí, desde Radio Surf. Así es. Y bueno, todas las labores, todas las actividades son respetables. Y todas las labores y todas las actividades son realizables tanto por varones como por mujeres. Y estas actividades se realizan siempre por necesidad. Nadie trabaja porque realmente, no sé, no tiene nada que hacer, sino es porque tienen que llevar un pan a su casa, porque tienen una familia en las espaldas, tienen responsabilidades económicas y están realizando precisamente estas labores para responder estas responsabilidades, y tenemos que respetarnos los unos a los otros. Ahora, si tenemos hijos, enseñémosle a respetar desde muy pequeños, enseñémosle a convivir en sociedad desde muy pequeños, enseñémosle a ser buenas personas, personas educadas desde muy pequeños y a ser muy pacientes. A veces nosotros salimos tarde y nos metemos con la primera persona que se nos cruza, y lamentablemente los que se nos cruzan son los vigías, y lamentablemente a quien insultamos son a los vigías, lamentablemente a quienes faltamos el respeto son a los vigías. El día de hoy queremos hacer un llamado para que respetemos más a los señores y señoras vigías, a las señoritas y jóvenes vigías, para que les demos, por favor, un buen trato a esas personas que lo único que están haciendo es salvaguardar nuestra seguridad. Claro, y como dicen, ¿no? Hay un viejo dicho, un adagio popular que dice: lo cortés no quita lo valiente, ¿no? Entonces, por favor, mucho más respeto a todas las profesiones, a todos los trabajos, a todos los oficios que se desempeñan en nuestra sociedad. 7 de la mañana con 14 minutos. Vamos con información en el plano regional. Y controlan, sofocan el incendio forestal, un incendio forestal en Chuquibambilla. Esto en Grau, la Brigada Municipal, el Serenazgo, la Seguridad Ciudadana, alumnos del colegio de Patapata y comuneros sofocaron el incendio forestal en esta zona. Brigadas Defensa Civil, agentes de Serenazgo, Seguridad Ciudadana y pobladores de Patapata sofocaron un incendio forestal. El siniestro ocurrió aproximadamente a las 9:30 am. Pobladores alertaron a los serenos, quienes a su vez reportaron a la Oficina de Defensa Civil de la Comuna Provincial sobre el siniestro ambiental. De acuerdo a lo informado, el incendio forestal se originó en la chacra de los alrededores y debido a la acción del viento rápidamente se extendió hacia los pastizales y vegetación existente pues en la zona. Y ya estamos entrando al mes de agosto, mucho ojo, ¿no? Ya está a la vuelta de la esquina, está el mes de agosto, mes de los vientos, mes en que se inician muchos incendios forestales, muchas veces provocados por nuestros amigos agricultores, nuestros amigos que viven en el campo, quienes muchas veces quieren quemar, por ejemplo, el rastrojo de lo que fue el cultivo de avena, de repente, no tanto de avena, sino el cultivo de cebada o de trigo que está amontonado, y dice, ya bueno, esto lo quemaré, y se les va el fuego, se les escapa de las manos y generan pues todo un problema ambiental, generan todo un impacto y muy fuerte a lo que viene a ser la ecología, a la flora y fauna de sus localidades. Mucho ojo, mucho cuidado, amigos. Como dicen, con el fuego no se juega. Sí, así es. Y bueno, esta acción ya está sancionada, ya está estipulada como delito. En la región del Cusco ya hay una sanción, ya hay una pena privativa de la libertad contra una persona en la comunidad, en el distrito de San Salvador. Hay una sanción de 8 años para la persona que ha 8 años de cárcel. 8 años de cárcel, de pena privativa y efectiva, precisamente para aquella persona que ha causado un incendio forestal. Y este incendio forestal ha causado pues la muerte de un niño menor, que en este caso tenía 8 años aproximadamente. Sí, y hay bastante riesgo, entonces mucho cuidado. De preferencia pues busquemos otros métodos para de repente hacer la limpieza de esas malezas que necesitamos sacar de nuestro terreno y evitar pues estar quemando. Muchísimo cuidado. Y si vas a hacer, digamos, de repente vas a quemar algo ahí, pues controla, toma todos los riesgos en cuenta para poder sofocar si es que se provoca por ahí un pequeño incendio, o de repente por ahí se te quiere ir, ¿no? De repente nos recomendaban estos surcos, ¿no? Hacer unas zanjas para que no pase, por ejemplo, el fuego. Estamos llegando a agosto, así es que muchísimo cuidado.
7:17. Entre otras informaciones, artesanos y productores de Apurímac van a exponer sus productos en el Congreso de la República. El gobernador regional de Apurímac indicó que este jueves, hoy día, los artesanos y productores apurimeños van a participar en la exposición del encuentro cultural para mostrar los productos de Apurímac, que se desarrollará pues en el Congreso de la República. Vamos con el desarrollo de esta información en el plano regional. El evento agrupará a los alcaldes provinciales de Chincheros, Grau, Abancay, Antabamba, Cotabambas, Andahuaylas y Aymaraes, quienes acompañarán a sus productores desde las 10 de la mañana en la Sala Luna Pizarro, ubicado en el Palacio Legislativo. La actividad se llevará a cabo tras el acuerdo sostenido entre el gobernador regional y el congresista de la República por Apurímac, quienes concordaron en fortalecer la reactivación de los pequeños y medianos empresarios, así como los emprendedores. Por otro lado, el viernes 8 de julio, la congresista de Apurímac y el gobernador regional, así como alcaldes provinciales, se reunirán con, en este caso, con la vicepresidencia de la República y un grupo de parlamentarios con el fin de impulsar el financiamiento de proyectos de inversión de impacto en las 7 provincias de la región de Apurímac, en el marco del aniversario por los 150 años de creación política del departamento de Apurímac, que se cumplió todavía pues en el mes de abril. En este año 2023 se está buscando también para el próximo año financiar proyectos ya que beneficien a la región de Apurímac. Son gestiones que están desarrollando los representantes de nuestra región allá en la capital, en Lima. 7:19. 7:19, y es importante estas actividades para la reactivación económica, así como la realización de ferias, estar vendiendo, estar promocionando nuestra riqueza cultural y nuestra potencialidad a través de estas artesanías es sumamente importante para nuestra región, y estar produciendo es sumamente interesante para nuestros productores. 7:19. Hay preocupación por el incremento de los casos de COVID-19 a nivel nacional. Siempre están haciendo llamado las diferentes direcciones de salud a nivel nacional de que se continúe con esa política de vacunación contra el COVID-19. Y si usted, amigo, no se ha vacunado todavía, por favor, le llamamos, le pedimos a que se ponga la primera, la segunda dosis correspondiente para poder protegerse del COVID-19, que nuevamente está en aumento. Hay casos que están creciendo en las diferentes ciudades. Por ejemplo, en el Cusco se está incrementando los casos de COVID-19. 7:20. Vamos hasta el Cusco. ¿Qué ha pasado en Cusco? Se ha perdido un turista italiano a quien están buscando intensamente en este caso en la provincia de Urubamba. Policía de Cusco intensifica búsqueda de turista italiano desaparecido en Urubamba. Alberto Fedele fue visto por última vez cuando se dirigía a la laguna de Huchuicocha, que no está muy lejos, por cierto, al pie del Nevado Chicón. Bueno, agentes policiales de la Unidad de Salvamento de Alta Montaña de Cusco realizaron operaciones de búsqueda, ubicación y rescate de un turista de nacionalidad italiana, reportado como desaparecido en el trayecto de la comunidad de San Isidro Chicón a la laguna de Huchuicocha, esto ubicado en la provincia cusqueña de Urubamba. La brigada de policías ascendió ayer a la laguna de Huchuicocha tras la denuncia interpuesta por Lisa Obregu Arroyo, 39 años, amiga cercana del desaparecido ciudadano italiano identificado como Alberto Fedele, también de 30 años. Bueno, Abreu refirió que el lunes 4 de julio, al promediar las 5 de la tarde, Alberto Fedele salió de la ciudad de Urubamba con dirección a la comunidad de San Isidro Chicón, para luego enrumbar a la laguna de Huchuicosco a realizar una caminata de la cual nunca retornó hasta ahora. Por lo tanto, la Policía Nacional del Perú viene desarrollando la búsqueda intensa de este turista. Bueno, lamentable lo que ha ocurrido allá en la ciudad del Cusco, no se sabe ya dónde está pues este turista, y en este caso esta zona turística no es tan grande que digamos. Sí, así es. Es un poco curioso. No es como el Cañón del Colca, que es extenso, ¿no? Claro. Esto es un recorrido bastante pequeño. Bueno, y ¿qué ha del podido pasar? 4 de julio, ayer que se denunció,
7 de julio, son 3 días. 3 días ya está, hay Curiosa, preocupación, ya. ¿no? Bueno, vamos a ver, ojalá que la Policía Nacional del Perú pueda rescatar a este turista. 7:22. En unos instantes nos vamos con entrevistas con, en este caso, pues, a comunicarnos con la señorita, o en este caso, la abogada Indira Yávar Gutiérrez, con quien estaremos dialogando acerca de temas de la Contraloría. Mientras tanto, voy con información a esta hora de la mañana. Atención, la red de salud Cotabambas está desarrollando campañas de atención integral por bajas temperaturas en las localidades de Tambobamba y Chalhuahuacho, con el objetivo de mitigar los riesgos producidos por el descenso de las temperaturas en nuestra provincia. La red de salud de Cotabambas, en estrecha coordinación con la diresa de Apurímac, la Dirección Regional de Salud, vienen desarrollando una campaña gratuita de atención integral dirigida a la población más expuesta por descensos de la temperatura. La primera intervención se desarrolló en la jurisdicción de la comunidad de Ello, esto en el distrito de Tambobamba. Mientras tanto, el día de hoy, 8 de julio, se trabajará en la comunidad de Chocoyo del distrito de Chalhuahuacho en las especialidades de medicina general, odontología, obstetricia, psicología, farmacia, nutrición, entre otros. Así es que a nuestros amigos de la comunidad de Chocoyo, muchísima atención, Guajicuna, que hay Guajarico y Casian, con una puncha y carinca campaña de salud, que hay Nescapi, que hacen bajas temperaturas, Nescaman, Riki, Chaitariki, que hay red de salud, Cotabambas, Nescariki, Yancarparician, Iman Cunat, Iman especialidad, Nescacunata, Yancarparincacu, medicina general, odontología, obstetricia, psicología, farmacia, nutrición, Chaicunata, Riki, Yancarparincacu, Jaca y Casian, Riki, Chocoyo, Nescapi, entonces Mamitacuna, Papitucuna, Haikuria Muichis, Chay centro, Casian, Riki, que hay Chocoyo, Nescapi, Chay Picanca, Riki, que hay red de salud de Cotabambas, Paikuna, Wanriki, Yancarparinquichis, Huaycuna, Panecuna, Chaymi, Casian, Huajarico y Jawarincacu, Chaypi, Hampi, Runacuna, médico, Nescaguna, Riki, Chaypi, Sayar Parincacu, Mamitacuna, Papitucuna, Chaytariki, Huajarica, Musian, que hay red de salud de Cotabambas. Y Moraña, 7:24. Vamos con más información a esta hora de la mañana. Hay información importante en nuestra región de Apurímac, y es que se está haciendo trabajos con la Contraloría de la República. Atención, Grau. La Contraloría General de la República realizará la audiencia pública presencial. La Contraloría te escucha en la provincia de Grau. Este miércoles 13 de julio a las 10 de la mañana en el auditorio de la Municipalidad Provincial de Grau, a fin de que los ciudadanos y representantes de la sociedad civil puedan presentar alertas y denuncias sobre presuntos casos de corrupción e inconducta funcional en entidades públicas. Por otro lado, también escolares de las 7 provincias de la región de Apurímac, denominados auditores juveniles, vienen realizando las veedurías virtuales sobre la limpieza, la desinfección de instituciones públicas. Hoy también estaremos hablando acerca de ese tema con la abogada Indira Yávar Gutiérrez, que es pues la gerente regional de control de Apurímac, de la Contraloría Regional de nuestra localidad. Vamos a estar ya en comunicación telefónica con la abogada Indira Yávar para comenzar con para que nos comente acerca de estos temas. Y Moraña, 7:26. Nos dice acá ya que ya estamos en contacto telefónico con la abogada Indira Yávar desde la Contraloría General de la República, en este caso en su sede de Apurímac. Señorita Indira, muy buenos días, bienvenida a Radio Surfuy. Henry, buenos días. César, buenos días. Por intermedio de vuestra emisora, pues saludar a esta hermosa región de Apurímac. Gracias por la cobertura y bueno, pues por ayudarnos a difundir esta participación ciudadana. Es uno de los roles importantes, es de interés principal, primordial del señor Contralor, de la alta dirección de la Contraloría, que se sigan desarrollando estas audiencias públicas. Y bueno, en este caso, en Grau vamos a hacer la segunda audiencia presencial dentro de la región, ¿no? Es importante que pues la población participe, que las personas jurídicas organizadas también participen, que los colectivos debidamente organizados también pues intervengan en esta audiencia pública presencial, en la cual vamos a escuchar las alertas, las denuncias, las quejas que tengan para tramitarlas, ¿no? Si me permites,
pues, Henry, hacer recordar a la población que durante esta audiencia pública presencial, si bien es cierto, nosotros escuchamos absolutamente a todos, pero también quiero que la población sepa que tenemos limitaciones, no porque no tengamos la capacidad para atenderlos, sino porque tenemos las limitaciones de función y las limitaciones de jurisdicción para atender algunos casos que nos presentan los pobladores. De repente es pues por la falta de escucha, por la sensación de que tienen de decir pues las situaciones que los incomodan, pero nosotros vemos básicamente todo lo que se relacione con la eficiente, eficaz ejecución de los recursos públicos asignados a las entidades públicas de la región, ¿no? Eso, por favor, quiero que tengan bien en cuenta. Sí, gracias, Henry. Abogada, cuéntenos, ¿en qué consiste esto de la Contraloría Te Escucha, la audiencia pública virtual, la Contraloría Te Escucha? ¿Qué promueve precisamente la Contraloría? Bueno, como te dije, ¿no? La Contraloría, a través de estas audiencias públicas, promueve pues que los ciudadanos alerten, ¿no? Alerten del buen uso de los recursos, alerten de las acciones, de las situaciones que puedan estar lindando pues con inconductas funcionales o con el mal uso de los bienes, de los recursos, paralizaciones de obra, todas esas situaciones que lindan con la deficiente administración de los recursos públicos del Estado, ¿no? Así también, perdón. También una de las funciones pues que tiene estas audiencias son que nosotros como Contraloría, como entidad del Estado, también nos debemos al pueblo, ¿no? ¿Y cómo nos debemos al pueblo? Rindiendo cuentas, dando cuentas de las acciones de control que desarrollamos esta vez en la provincia de Grau, pero a nivel pues de toda la región y a nivel del Perú nosotros rendimos cuentas de la identificación de responsabilidades que se emiten a través de nuestros informes de control, rendimos cuentas a través de las alertas en tiempo real, vale decir a través del control simultáneo que ejercemos, en las cuales alertamos pues a la institución que están desarrollando algunas actividades, algunas tareas, algunos procedimientos propios de la función, asignados por norma, asignados por directivas internas, que no están siendo pues cumplidas dentro del marco normativo. ¿Hay algún requisito para participar y dónde pueden inscribirse o si hay algún plazo de repente para poder inscribirse? La audiencia la vamos a realizar este 13 de julio. Tenemos plazo hasta esa fecha para inscribirnos. La inscripción es totalmente sencilla, es ingresando a la plataforma de la Contraloría. Ustedes se van pues a la sección Participación Ciudadana, Audiencias Públicas, se inscriben en esa plataforma. El único requisito es contar con DNI. Aquellos pues que no puedan ingresar a la plataforma lo pueden hacer llamando directamente a la Contraloría General de la República, al número de fijo que tenemos, al 083 32 23 80, anexo 2170, o al número de celular 952-063-763, o en su defecto, pues, les suplico que tengan la bondad de escribir al correo electrónico rsalazarcu@contraloria.gov.pe. Reitero, el único requisito es tener documento nacional de identidad, DNI, o bueno, pues tener para tener una participación activa de las situaciones, acciones que quieran alertar en la región Apurímac, en la región, pues sí, Apurímac, en la provincia de Grau. Ahora cuéntenos un poquito de lo que son los auditores juveniles. ¿En qué consiste este programa de auditores juveniles que tiene la Contraloría? Gracias, Henry. Sí, pues este programa de auditores juveniles también pues es una especial atención que pone la Contraloría General de la República a través de los programas de participación ciudadana. Esta vez hemos tenido pues muchísimas formas de participación de los auditores juveniles, y esta vez estamos pues invitando a que participen a desarrollar la veeduría básicamente respecto
a las acciones que se están desarrollando a nivel secundario sobre la limpieza y desinfección en sus instituciones, ¿no? También, pues, este proceso de auditoría, de participación, tiene que ser a través de una inscripción, a través de un registro, y es, pues, hasta el día 17 de julio, y también, pues, lo hacen a partir del portal de la Contraloría, Henry. ¿Hay algún requisito para estos estudiantes para que puedan participar o pueden participar todos de forma general? Sí, solamente pues acá sí hay una, no limitación, ¿no? Sino porque los jóvenes de secundaria pues ya son los que más perciben estas situaciones, ¿no? Está dirigido a jóvenes de instituciones públicas de nivel secundario, y las inscripciones las pueden realizar conjuntamente con sus padres, ¿no? Para que tengan también la participación, un binomio o un hogar, ¿no? Vale decir, no olvidemos que no solamente es el estudiante, sino pues son los padres los que participan en estos procesos, ¿no? Perfecto. Señora abogada, a ver, cuénteme, las personas interesadas, ¿a qué número de teléfono o correo podrían contactarse para participar de estos procesos? Ya, al número que pueden comunicarse pues es al 952-063-763 y o pues también pueden escribir al correo electrónico rsalazarcu@contraloría.gov.pe, o aquellos que no puedan llamar de repente al número de celular pueden llamarnos directamente al teléfono fijo de la Gerencia Regional de Control Apurímac, que es el 083 32 23 80, y marcar el anexo 2170, ¿no? Ahí la señorita Roxana los va a atender, los va a guiar para que tengan una participación activa. Doctor Indira, consulta, y esta acción de la Contraloría Te Escucha, ¿en qué provincias ya de la región Apurímac se ha desarrollado? En absolutamente todas, ¿no? En absolutamente todas. Se ha desarrollado en Chincheros, en Abancay, en Aymaraes, en Antabamba. En todas las provincias hemos desarrollado, sino que como no digamos que estamos en una situación normal, ¿no? Pero ya hay una disposición de la alta dirección que vayamos presencialmente a las provincias, pues a convocar, a escuchar, a estar más cerca del ciudadano, ¿no? Pero se ha desarrollado en toda la región Apurímac. ¿Y cuáles han sido de repente las principales preocupaciones que hayan podido ustedes sistematizar o recoger de la población en nuestra región Apurímac? Evidentemente hay temas de corrupción que seguramente se están tratando y se están haciendo las investigaciones correspondientes y que de repente por reserva del caso no se pueden conocer, pero debe haber algunas inquietudes que se generalizan de repente en nuestra región Apurímac. Sí, Henry, gracias. Mira, cuando nosotros vamos a escuchar a los ciudadanos, pues la mayor preocupación, el mayor problema que se presenta justamente es en los gobiernos locales. Gobiernos locales ¿en cuanto a qué? En cuanto a la pues administración de los recursos respecto a la ejecución de obras. No olvides que una de las brechas importantísimas que tiene que cerrar el país a través de sus políticas de gobierno es una de las brechas que es el saneamiento básico, ¿no es cierto? Básicamente se da pues en estas situaciones que son álgidas, el saneamiento básico, que lo ejecutan deficientemente, que los expedientes técnicos están mal formulados, que no utilizan la calidad por decirte, de tubos necesarios, que las alcantarillas no están adecuadas. Básicamente es ese el problema mayúsculo que se presenta, ¿no? Ya sea de repente un llamado acá a los gobiernos locales, que tengan pues el cuidado, que tengan el amor, por decirlo así, de ejecutar obras bien hechas, ¿no? Desde el planteamiento del expediente técnico hasta la entrega de la obra final, porque también hay casos que son de mayor relevancia, que pues terminan la obra, concluyen la obra, presentan deficiencias, están las obras ahí
y no sirven para nada, ¿no? Nosotros siempre hemos escuchado hablar, oye, elefantes blancos, ¿no? También hay elefantes chiquitos, ¿no? Como por ejemplo entrega de puentes, entrega de una vía, entrega de locales escolares que no se han entregado en 2-3 años, los estamos viendo, y que esos locales, pues si bien es cierto, están utilizando parcialmente, pero también presentan deficiencias, ¿no? Hacer un llamado ahí a los alcaldes, que bueno, se supone que si ellos laboran y se lanzan para ser representantes de una comunidad, debe de ser porque la aman, porque la quieren, ¿no? Ya no hablemos ya de eficiencia en la administración pública, ya pues hablemos de amor, por Dios, ¿no? Porque si ya no somos eficientes, contratemos pues personal eficiente para que ejecute estos procesos. Eso es lo que nos da miedo, nos da pena, porque vemos pobladores que a veces pues nosotros llegamos a un lugar, ¿no? Y vemos pues que vienen a denunciar algo a 4 horas, 5 horas de donde nosotros desarrollamos. Quisiéramos desarrollar audiencias públicas en cada localidad, en cada comunidad campesina, ¿no? En cada centro poblado, pero también entenderán que demanda gasto, ¿no? Y quiero, por favor, que a todos los frentes de defensa, yo me comunico permanentemente con los representantes de los frentes de defensa y pedirles, pues, a veces disculpas porque nosotros somos 30 personas y para la demanda que ellos tienen, la demanda del control nunca va a ser satisfecha, Henry, y nosotros tratamos de atenderlos, ¿no? Por ejemplo, hablaba con la representante del Frente de Defensa de Guajana en Chincheros, ¿no? Y le decía, Janet, sí voy a ir, pero por favor ustedes me tienen que dar un tiempito porque tenemos cronogramado otras actividades. Yo sé que para todos es importante la demanda del control porque ponen pues la esperanza de que de alguna u otra manera logren tener pues su saneamiento básico, logren tener sus pistas y veredas, logren tener un centro de salud, un colegio bien implementado, adecuado para que los niños reciban clases. Esa es la clase de demandas que recibimos y sí somos conscientes de ello y bueno pues las atendemos al 100%, con un poquitín de retraso porque como te vuelvo a decir somos muy pocos, pero las atendemos, Henry. Muy bien, abogada. ¿Algunas palabras finales para que la población participe de esta audiencia virtual pública? Invitar de repente para que sean más activos en esta audiencia virtual. Sí, gracias Henry. Yo sé que es a veces difícil concurrir a una localidad, en este caso Chuquibambilla, Grau. Los invito a todos los pobladores de Grau, es una hermosa localidad, ya me he recorrido casi todo Grau, ¿no? Los invito a los pobladores de Totora, de Mamara, los invito a los pobladores del mismo Chuquibambilla que participen en esta audiencia pública presencial el día 13 de junio. Nosotros estamos desde el 11, por favor, aquellos que no puedan haberse inscrito a través de la plataforma, llamado al celular, nosotros estamos desde el día 11 en Chuquibambilla, nos vamos a instalar en la municipalidad para también recibir las alertas ahí directamente e inscribirlos. Por favor, esperamos su presencia, esperamos su colaboración dentro de la participación ciudadana y el control social, que todos estamos en obligación de hacerlo. Nos vemos el día 13 de julio ahí en Grau para pues escuchar lo que nosotros hacemos y escuchar la demanda que ustedes tienen. Muchas gracias, abogada Indira. Muy buenos días. A ti, Henry. Buenos días. Buenos días, muchas gracias. Bueno, subimos con la gerente de la Contraloría de la República en nuestra región Apurímac, la abogada Indira Yabar Gutiérrez, quien nos estaba pues ampliando la información sobre lo que viene a ser la Contraloría Te Escucha en la provincia de Grau. Así es que atentos, amigos, en la provincia de Grau, pueden estar de repente presentes ya el miércoles 13 de julio en este evento. 7:41. Vamos con más información a esta hora de la mañana aquí en Huillarico y Huaycaicuna, Panayco. Y bueno, periodistas de América Televisión ayer emitieron un pronunciamiento. No nos callaremos y seguiremos investigando. El canal interrumpió su señal para referirse al secuestro de 2 periodistas de Cuarto Poder a manos de ronderos en Cajamarca. El señor Edward Quispe y Elmer Valdivieso investigaban pues el presunto ofrecimiento de obras en la región por parte de Jennifer Paredes, hermana de Lilia Paredes, quien es la primera dama
en este caso, del país. Este jueves, 7 de julio, América Televisión cortó su señal en vivo para emitir un comunicado en respuesta al secuestro que sufrieron los periodistas de Cuarto Poder, el señor Edward Quispe y Elmer Valdivieso, a manos de los ronderos del distrito de Charín, en la región Cajamarca. En el medio periodístico reafirmaron su compromiso para continuar con las investigaciones que realizan sobre el presunto ofrecimiento de obras de saneamiento por parte de Jennifer Paredes, hermana de la primera dama Lilia Paredes y cuñada del presidente de la República, el señor Pedro Castillo. Anoche, a esta hora, se le exigió a América Televisión interrumpir su programación para defender la vida de sus periodistas. Fuimos extorsionados por un grupo de ronderos que, abusando de su rol, secuestraron a un equipo periodístico de Cuarto Poder y para mantenerlos a salvo nos obligaron a transmitir en vivo la lectura de un manifiesto que pretendía desvincular una denuncia periodística por corrupción. Este hecho claramente fue un acto de extorsión que no debe repetirse y que no avalaremos permaneciendo en silencio, expresó el medio de comunicación. Y lo preocupante es que se está atacando a los medios de comunicación, se está atacando a periodistas, se está atacando pues a medios que tienen toda la libertad de expresar e investigar, ¿no? Sí, imagínense, si no va a haber denuncias periodísticas sobre actos de corrupción, no se va a investigar y no se va a mostrar a la ciudadanía la conducta de muchos funcionarios públicos. Vamos a vivir en un país de ciegos, vamos a vivir en un país en el que no vamos a poder saber qué es lo que está haciendo una autoridad. Si una autoridad entra al poder, sea alcalde, sea presidente, congresista o cualquier otro representante del pueblo de elección popular, tiene un cargo de confianza porque el pueblo ha confiado en él y no puede despilfarrar los dineros que todos los peruanos aportamos, producto de nuestro trabajo, producto de nuestras desveladas, de nuestro esfuerzo. Eso se llaman impuestos. Esos impuestos deben ser bien manejados. Y si estamos limitando ya con estas acciones el labor de la prensa, queda mucha preocupación porque se pone en riesgo la labor periodística. Vamos a escuchar qué es lo que dijeron los periodistas de América Televisión en su pronunciamiento. Anoche, a esta misma hora, se le exigió a América Televisión interrumpir su programación para defender la vida de sus periodistas. Fuimos extorsionados por un grupo de ronderos que, abusando de su rol, secuestró a un equipo periodístico de Cuarto Poder y para mantenerlos a salvo nos obligaron a transmitir en vivo la lectura de un manifiesto que pretendía desvirtuar una denuncia periodística por corrupción. Este hecho claramente fue un acto de extorsión que no debe repetirse y que no avalaremos permaneciendo en silencio. En un país en el que impera el Estado de Derecho y se respeta la libertad de información, la extorsión a un medio de comunicación es un delito que nos afecta a todos, que violenta nuestros derechos y libertades y no debe ser aceptado ni normalizado. Ello solo muestra la vulnerabilidad a la que estamos sometidos todos los peruanos y no solo la prensa independiente que investiga y denuncia actos de corrupción. Como sociedad, no podemos normalizar la delincuencia y la violencia. Debemos reaccionar y reconducir nuestro país antes de que sea demasiado tarde y defender nuestro Estado libre y democrático. Frente a ustedes, nuestros televidentes y ante todo el país, América Televisión y sus periodistas reafirmamos nuestro compromiso con la verdad. Esto nos impulsa a seguir investigando este caso y no callaremos ante cualquier acto o decisión que atente contra los intereses del país, sin importar quién o quiénes estén involucrados. Bueno, ahí teníamos las declaraciones, el pronunciamiento del equipo de prensa de América Televisión. Bueno, y como también comunicadores, como opinión particular, expresamos y expreso mi preocupación porque este tipo de actos de limitar la información, de querer callar a los medios de comunicación, Radio Surfui también en su momento ha sufrido un atentado con su antena FM, ¿no? Recordemos, eso no se debe normalizar. Sí, ya lo hemos dicho muchas veces aquí en la radio. Si usted no está de acuerdo con la programación de una radio, de un canal de televisión, no sé, de repente hasta de una página de Facebook en la que de repente se expresan muchas opiniones, usted puede cambiar, puede bloquear esa página de Facebook, puede cambiar de dial, puede cambiar de canal, ¿no?
y evitarse las amarguras. Pero ir a atentar contra los periodistas, eso ya es otra cosa. Tratar de callarlos, decir, oye, te quedas acá y si no sales al aire diciendo lo que yo te voy a dictar, entonces no te libero. Eso es extorsión. Eso es, con todas las palabras, venga de donde venga, es extorsión. Están extorsionando a los periodistas. Entonces, mucho cuidado y nuestra solidaridad, pues, con los comunicadores, periodistas que han sido, pues, atentados el día miércoles allá en Cajamarca. Realmente nuestra solidaridad y por supuesto siempre todas las opiniones son respetables. Muchas veces no estamos de acuerdo, pero estamos siempre dispuestos a escucharlo y a atender todas las opiniones, venga de donde venga. No por eso vamos a atentar contra su libertad, vamos a atentar contra su vida o vamos a atentar contra su integridad. Todas las opiniones, absolutamente todas las opiniones son respetables. Dicho esto, nos vamos de inmediato con el segmento de salud, ¿no? Inmauraña, 7:47. Vamos de inmediato, Henry, hasta el centro de salud de Las Bambas. Nos dice el día de hoy en nuestro segmento de nutrición. Vamos a hablar, pues, abordaremos el caso de las grasas saludables. ¿Qué son las grasas saludables? ¿De dónde vienen? ¿De qué frutos? ¿O de qué alimentos podríamos, en este caso, pues, obtener las grasas saludables? Vamos a conocer el día de hoy en nuestro segmento de salud, que en unos instantes ya está ingresando nuestra nutricionista vía telefónica. 7:48. Radio Surfo y la voz de todos desde Cotabambas en los 102.7 FM, 810 amplitud modulada, y también a través de la página del Facebook. Nos encuentra como Radio Surfo. Ahí estamos también transmitiendo en vivo. Y en Tambobamba a través de la FM y asimismo en Mara también a través de la frecuencia modulada estéreo. Guayticuna, Panaicuna, que me casan informativo. Willarico y Kai, Guaira, Guasimanta, Pacha, Surfo, Yapanchis, Remaining. Vamos con información y la Fiscalía realiza allanamiento en propiedades del señor Samir Villaverde, actualmente bajo prisión preventiva. La fiscal Luz Taquiri ejecutó ayer un mandato judicial de allanamiento en 4 inmuebles distribuidos en varios distritos de la capital. El empresario Samir Villaverde y de otros investigados por adjudicación irregular de la obra del puente Tarata 3. Vamos a ampliar esta información en unos instantes. Nos vamos de inmediato hasta el centro de salud de Las Bambas, donde se encuentra nuestra nutricionista. ¿Con quién estamos en la línea telefónica, Henry? Estamos con la nutricionista Jenny Ibáñez, que es del centro de salud de la clínica San Pablo. Ella nos va a hablar precisamente sobre las grasas saludables, algo que no sabíamos. Existen grasas saludables, imagínate. Vamos a conversar con ella. Jenny, muy buenos días. Bienvenida a Radio Surfui y a la informativa Willaricui. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están a todos tus oyentes? Sí, efectivamente hoy día vamos a hablar sobre las grasas saludables. Quería contarles que las grasas saludables son las que le llamamos las grasas buenas. Son esas las que nos ayudan a proteger el cuerpo contra la enfermedad del corazón, y hay 2 tipos de grasas que le llamamos insaturadas y poliinsaturadas. ¿Por qué es importante estas grasas? Estas grasas son importantes para mantener la piel y el cabello saludable. También porque nos ayudan a absorber otras vitaminas, como la vitamina A, D, E y K. También porque proporciona energía al cuerpo, y también la grasa nos ayuda a regular nuestra temperatura. O sea, nos ayuda a mantener el cuerpo caliente, ¿no? ¿Dónde lo podemos encontrar estas grasas? Estas grasas las podemos encontrar en los pescados, como el jurel, la caballa, el bonito, anchoveta, salmón. También lo encontramos en la palta, en el coco, aceite de coco, aceitunas, aceite de oliva extra virgen, en las semillas como almendras, nueces, pecanas, linaza, semilla de calabaza, semilla de ajonjolí o girasol. También encontramos estas grasas saludables en el aceite de oliva, aceitunas, aceites vegetales como aceite de girasol y de maíz y soya. Perfecto. Bueno,
Sí, eso para poder compartirlos con todos ¿Y ustedes, ¿no? en qué momentos, en el día, en qué momentos se debería consumir estos alimentos para que sea mejor aprovechado por nuestro cuerpo? En cualquier momento del día, Ujú. en cualquier momento. Acompañado Siempre, de repente de algún líquido, de alguna bebida. No, eso puede ir perfectamente en la mañana. Por ejemplo, la palta lo podemos consumir en la mañana. En el almuerzo podemos poner también la palta como ensalada o usar el pescado, ¿no? Jurel, caballa, bonito, dependiendo de dónde estemos. También o aceite de oliva o las aceitunas. El aceite de oliva puede ser en las ensaladas. Entonces, siempre las grasas saludables lo podemos ir comiendo durante el día. Incluso como en la media mañana, como un refrigerio o en las loncheras, puede ir las pecanas, los nueces, ¿no? Almendras. Ujú. Y algo que también pueden usar, por ejemplo, las semillas de ajonjolí, ¿no? Mezclado con la palta en el desayuno o en una media tarde con galletas, ¿no? Está muy bien. Este consumo de grasa no se almacena en el cuerpo, se degrada nomás. Este tipo de grasas más bien son las que son saludables y las que protegen al corazón. Son las que limpian todas las arterias de las grasas malas que le llamamos nosotros. Esas grasas malas, estas son las que limpian más bien. Como son en su estado líquido, en la mayoría, estas van a empezar, cuando uno consume más de este tipo de grasas, empiezan a limpiar todas nuestras arterias, sacando la grasa mala. Ahora, la grasa mala que le llamamos nosotros son grasas saturadas que encontramos normalmente de manera más sólida, por ejemplo en la mantequilla, en la manteca, en el queso, en la leche, ¿no? Entonces, esas son más bien que si comemos en exceso de eso, digamos, atenta nos puede traer enfermedades cardiovasculares, también los vasos sanguíneos se empiezan a llenar de grasas, pero eso generalmente está en la mantequilla, en las carnes rojas, así, ¿no? En la manteca, en el chancho. Perfecto. Y también hay otro tipo de grasa que se llama trans, que es el peor, ¿no? Que generalmente lo encontramos en las margarinas o en los productos de pastelería. Estas grasas trans, ¿de qué se hacen? ¿Cómo es que se fabrican? Eso pasa por su proceso. Estas grasas generalmente pasa por un proceso de fabricación en el cual es como un poco sintético, digamos, y que en su composición química, digamos, es muy impermeable para el cuerpo, no se puede, se queda como atrapado. Por eso que cuando comemos más de este tipo de grasas, es que con el tiempo esto se va como quedando ahí atrapado. O sea, va tapando nuestras arterias y por eso hay veces hay el tema ya de infartos, ¿no? El corazón se vuelve como duro, porque el corazón está bombeando y necesita como una piel más flexible, ¿no? Abrir y cerrar. Pero cuando está lleno de esta grasa que se va taponeando, digamos, esto se vuelve como un cascarón, no deja que el corazón bombee bien, trabaje bien, entonces se esfuerza demasiado. Y en esas, con el tiempo, pues genera infartos, ¿no? Por eso que no es recomendable consumir tanto de este tipo de grasas. Donde mayormente lo encontramos es en las margarinas y en los productos de pastelería, porque utilizan el aceite de mala calidad, ¿no? Que tienen grasa trans. Perfecto. Entonces, ahora, tienen que darse cuenta los oyentes que cuál es margarina y qué es mantequilla. ¿Cuál ¿Qué es es la lo peor? diferencia? La margarina. Pero ¿cómo podríamos diferenciar entre la margarina y la mantequilla? Porque a En veces el son empaque parecidas. dice margarina. En el empaque generalmente es el más barato. Nosotros compramos en la panadería, pensamos nosotros que es mantequilla, pero no es mantequilla, dice margarina. Lo venden como mantequilla, pero no es mantequilla. Entonces ahí en el empaque dice margarina y la mantequilla, o sea, es mantequilla, ¿no? O sea, está un poquito más caro, ¿no? Claro. El precio, una margarina lo encuentras uno chiquitito de $1.50, 2 soles, no sé. Y la margarina la mantequilla te puede costar 6 soles, 8 soles, ¿no? Claro.
pero obviamente te ayuda a cuidar, a proteger también tu salud o no exponer tu salud. En todo caso, estas grasas saludables que han mencionado en estos frutos secos, por ejemplo, como el ajonjolí, de repente por ahí las nueces, son recomendadas para que nos ayuden a, de alguna manera, limpiar nuestras arterias. Son grasas saludables, la palta entre ellos, que ayudan bastante a nuestro organismo y se deben consumir con regularidad, tampoco excedernos, diariamente, ¿no? Sí, diariamente. Son las que realmente ayudan a mantener saludable todo nuestro corazón y todas nuestras arterias limpias. Es como las tuberías, para que no se atoren, estos empiezan a limpiar todo lo malo, todas las grasas malas. Claro. Porque es líquido. Entonces, la linaza, por ejemplo, es muy cómoda, muy barato, y eso lo podemos poner en el jugo de papaya, lo licuamos y ya estamos tomando la linaza, ¿no? Perfecto. En todo caso, también es recomendable siempre acompañar de una buena dieta y hacer ejercicios. Hay muchas personas que ya de un tiempo a esta parte están luchando por bajar de peso, me incluyo, estamos en una carrera para bajar de peso, y eso es importante conocer, pues, cómo nutrirnos y también combinarlo con el ejercicio adecuado. Exacto, sí. Sí. Esta es una parte, ¿no? Si hablamos de las grasas, ¿qué grasa es preferible? Las grasas saludables, que son, que ya las he mencionado, y que esto, por ejemplo, mi cabello se me cae, ¿no? O sea, el cabello, la piel se va a ver más saludable, más bonito, más brilloso, y también porque el cuerpo de por sí, todas las personas que trabajan necesitan energía, entonces eso lo vamos a sacar de este tipo de grasas, ¿no? Ahora, todos los días, para todas las edades, ¿es recomendable? Sí. Desde un bebé, desde una embarazada hasta el adulto mayor, pueden consumir tranquilamente este tipo de alimentos, donde encontramos este tipo de grasas que va a ayudar más bien a darle salud y le va a dar vitalidad a nuestro corazón y a nuestras arterias. Entonces vamos a poder disminuir las enfermedades cardiovasculares. Perfecto, muy bien, muchas gracias por sus recomendaciones aquí en el informativo Willaricui y en nuestro segmento de nutrición. Es importante siempre conocer estas indicaciones de nuestros nutricionistas para poder alimentarnos bien y conservar nuestra salud, ¿no? Le agradecemos, Jenny, por este tiempo que nos brinda aquí a Radio Surfui. No, un gusto. Muchas gracias más bien por la confianza y bueno, estamos ahí al servicio de ustedes para hasta otro momento. Buenos días, hasta la próxima. Hasta la próxima, gracias. Bueno, importante los consejos de nutrición que nos llega aquí a Radio Surfui. Estuvimos con la nutricionista de la Clínica San Pablo, Jenny Ibáñez, con quien estuvimos hablando acerca de las grasas saludables. La palta, ¿eh? Y fíjese este fruto tan rico que se cultiva aquí en Coyurqui, en Paco hay bastante palta, allá en Limatambo y ahora que se está haciendo pues este cultivo con la finalidad de exportar a otros países, tenemos que consumirlo, aunque sea un poquito caro, hay que hacer el esfuerzo, ¿no?, de consumirlo. Y hay que masificarlo también. En los proyectos de las municipalidades se debe considerar la masificación mayor de la producción de palta. Bueno, grasa saludable es la palta. Usted ha comido la paltita, a ver cómo, mi hijo le dice guacamole, ¿no? Cuando le prepara usted yo sé prepararle tomatito, cebollita, limoncito, su paltita. Bien. Claro. Y si no le pongo cebolla, mi hijo, el que tiene 5 años, se pone a llorar. De verdad, eso es de verdad. Y bueno, a veces me sorprende mi hijo pequeño, pero le encanta la palta. Qué bien. Claro que sí. Entonces hay que acostumbrar a nuestros niños también a consumir este tipo de alimentos. Y estamos acostumbrados de repente a que el tema de la palta sea un producto de exportación, sea un producto de venta, sea un producto comercial. Sin embargo, también deberíamos considerarlo como un producto de alimentación para la población. Claro. ¿No? Los proyectos deben considerar a la palta como un producto de alimentación para fortalecer la seguridad alimentaria de la población. Bueno, y también usted sabe de la pepa de la palta, ¿no? Que también combate pues algunos problemas estomacales. Por ejemplo, si digamos por ahí hay un problema estomacal, como dicen la diarrea, por ejemplo, usted se toma un zumo de la pepa de la palta y le ayuda
a mire. mejorar este problema estomacal, ¿no? Entonces, son secretitos de la abuela. Secretitos de la abuela todavía, que sí funcionan, ¿ah? Funcionan. Y ya se están preparando nuestros compañeros Gonzalo Huirse y Liz Aldívar para poder presentarnos lo que son las primeras planas y, por supuesto, los deportes. ¿Qué ¿Cómo dirá estamos? don Gonzalo Huirse? Ya está listo, me parece. Que en unos instantes se viene Surfo y Deportes aquí en Huillarico. Y bueno, vamos a hacer la invitación formal a don Gonzalo Huirse para que se aproxime a la cabina número 1 de Radio Surfo y nos comente qué es lo que está aconteciendo en el plano deportivo. ¿Dónde está mi querido amigo Gonzalo Huirse? Ya seguramente ya está terminando de hacer sus ejercicios matutinos. Él nos dice que sale a correr muy temprano, regresa, después hace un poco de calentamiento con el balón y ya está listo. Bueno, vamos con los deportes entonces aquí en Huillaricuy. Con nosotros Gonzalo Huirse para presentarnos lo mejor de la información deportiva para el día de hoy. Tenemos información nacional, local y por supuesto internacional. ¿Cómo están los equipos deportivos y por supuesto los dimes y diretes? ¿El se queda o el se va? Del entrenador de la selección peruana, del ex entrenador en este caso, porque su contrato se acabó con el partido de repechaje. Gonzalo, muy buenos días. ¿Cómo está, Henry? Buenos días a todos los oyentes del informativo Huillarico y tenemos ya en estos momentos las noticias deportivas para todos ustedes, siendo hoy 8 de julio del año 2022. Vamos a empezar rápidamente con quién, con el equipo que está de moda, Melgar de Arequipa. ¿Qué está pasando con el Melgar de Arequipa? Resulta que, bueno, Bernardo Cuesta, pues el goleador de el Melgar, el goleador de la Copa Sudamericana y el capitán del cuadro rojinegro, está pasando por su mejor momento y a raíz de esto, señoras y señores, se está viendo la forma de que Bernardo Cuesta pues pueda integrar la selección peruana. Es una opción, han dicho, pero ¿qué faltaría para ser incluido? En la presente edición de la Copa Sudamericana ha convertido nada más y nada menos que 8 goles y más de 100 dianas desde que está en el fútbol peruano. Por ello, su nombre, en una sana discusión, si debe tener una oportunidad pues en la selección peruana en un futuro cercano. Bernardo Cuesta es el mejor atacante del torneo local y podría ser elegible si se cumplen algunos pasos. ¿A ustedes les gustaría quizá que Bernardo Cuesta, el jugador del Melgar, este jugador argentino de 33 años, 33 años tiene Bernardo Cuesta, les gustaría que esté en la selección peruana? Bueno, tendría que cumplir algunos requisitos y es que recién a finales del año 2022 de este año podría ser nacionalizado peruano, ¿no? Anteriormente recordemos que Bernardo Cuesta ya ha estado en nuestro país, solo que él ha estado moviéndose mucho, no ha estado de forma continua en el territorio peruano. Él ha estado viajando por México, Bolivia, Colombia, Chile y Tailandia y bueno, en estos momentos tendría que esperar hasta finales del 2022 para poder realizar su nacionalización como peruano y también Melgar de Arequipa estaría ganando pues un cupo de un extranjero porque ya Bernardo Cuesta pasaría a ser entre comillas peruano. Vamos a ver si se da o no se da. La gente dice que ya está muy tío, 33 años, pero vamos a ver qué dice al final del año 2022. Y otro tema también del Melgar de Arequipa, recuerden que cuando ganó el torneo Apertura de la Liga 1 pues le dieron un trofeo horroroso, ¿no? Se han comprometido a cambiarle este trofeo, pero todavía no hay respuesta por parte de la organización, ¿no? Ricardo Betocchi, administrador del Melgar, respondió a la polémica sobre el estado del trofeo y aclaró que aún no tienen uno nuevo. ¿Qué está pasando? Pues cómo no van a dar un trofeo digno al cuadro arequipeño que ha ganado la Liga, la Apertura de la Liga 1.
1. Esperemos, nosotros vamos a estar atentos a si le llega o no le llega su... Así le llega o no le llega su trofeo. Vamos a hablar un poco ahora de la Liga de la Copa Perú, aquí en Cotabambas. Estamos enlazados ya con nuestro amigo Elías Farfán para que nos pueda dar todos los detalles sobre la Copa Perú. Elías, ¿cómo estás? Buenos días, muchas gracias por estar aquí en Radio Surfui. Buenos días a todos y a través de ustedes a toda la fanaticada deportiva de nuestra querida provincia de Cotabambas. Ya se soltó el fixture de la etapa departamental de fútbol de Apurímac, de la Copa Perú 2022, y tenemos ahí 2 participantes de nuestra provincia de Cotabambas. Entonces, atentos nuestros amigos de Virgen del Carmen de Cocharcas y Social Akira, porque de aquí sale sus futuros rivales de acuerdo al fixture. De acuerdo a la simulación que hemos estado haciendo, o que se estaba haciéndose dentro de los posibles rivales que puedan tener estos 2 clubes cotabambinos, estarían entrando con el Deportivo Huaquiato de Aymaraes. Él enfrentaría al Club Fútbol Social Akira, y el otro partido sería Virgen del Carmen de Cotabambas versus Municipal de Chuquibamba. Serían las simulaciones y estos 2 rivales saldrían del grupo C. Vamos a leer a continuación el fixture de la etapa departamental de fútbol de Copa Perú, en el cual tenemos 4 series. En la primera serie tenemos el primer partido, que sería el primero con el segundo, lógicamente, que sería el Club Deportivo El Olivo de Abancay versus Hijos de Piscobamba de Chincheros. En la serie 2 tendríamos Deportivo Florida de Chincheros versus el Deportivo La Victoria de Abancay. En el grupo B tendríamos en la serie 1 al Club Andahuaylas Fútbol Club ante su similar Halcones del Oro de Antabamba. Y para la otra serie 2 sería Social Barrio Alto de Antabamba versus Argama Fútbol Club de Andahuaylas. En el grupo C, y de ahí saldrían los rivales para nuestros hermanos de la provincia de Cotabambas, para los 2 equipos, sería la primera serie sería Récord de Surfububamba de Grau versus Deportivo Auquiato de Aymaraes. Y en la serie 2, Señor de Huarquiza de Aymaraes versus Municipal de Chuquibambilla, que serían los futuros rivales. Dentro de esos partidos, los que queden ganadores serían los rivales del grupo D, donde están ubicados Virgen del Carmen de Cochapata versus Águilas Social Akira. Compañeros. Muy bien, Elías, entonces tenemos ya el fixture de la etapa departamental de la Copa Perú. Yo me confieso hincha del Social Akira, así que tenemos que esperar todavía entre los encuentros del grupo C para que se definan los rivales de Virgen del Carmen, de Cochapata, de Cotabambas, y también para el futuro rival del Social Akira de Cotabambas, ¿verdad, Elías? Correcto, sí, hay que recalcar también que estos partidos son ida y vuelta, y el primer partido estaría arrancando este domingo 10 de este año, y la vuelta sería el 17 de julio. También que nuestros equipos estarían estrenándose el 24 de julio, estarían dando ya su participación, y la vuelta sería el 28 de julio. Muy bien, Elías, excelente información. Esperamos contar también con tu informe para el día lunes para ver los resultados de estos partidos y para ver por fin quiénes serán los futuros rivales del Virgen del Carmen de Cochapata y también del Social Akira. Contamos contigo para el día lunes, Elías. Correcto, ahí ya estaremos dando la primicia ya de cómo está desarrollándose el fútbol macho en la etapa departamental de la Copa Perú, compañeros. Muy bien, agradecemos entonces la participación de nuestro amigo Elías Farfán con toda la información de la etapa departamental de la Copa Perú 2022. Hay que estar atentos porque este fin de semana pues hay partidos y se va a estar definiendo los futuros rivales de los equipos de Cotabambas, tanto del Virgen del Carmen de Cochapata como del Social Akira. A hinchar también por el Social Akira, ¿eh? Yo soy hincha del Social Akira, así que espero que pues puedan clasificar
a la siguiente etapa. Vamos con las últimas noticias deportivas. Tenemos ya el fixture listo también del torneo Clausura. La primera fecha del torneo Clausura estaría empezando con el Sporting Cristal versus el Sport Huancayo, que van a estar jugando el día de mañana a la 1 de la tarde. Se enfrenta también el Ayacucho Fútbol Club versus el Deportivo Municipal a las 3:15 de la tarde. El Papá, el Cinciano del Cusco versus César Vallejo a las 6 de la tarde. El día domingo juega el Atlético Grau versus Alianza Lima a la 1 de la tarde. El Carlos Manucci versus César Vallejo a las 6 de la tarde. El ADT versus el Carlos Stein juegan a las 3 de la tarde. Y Universitario de Deportes versus Cantolao a las 3:30 de la tarde. El lunes 11 de julio se culmina ya la fecha número 1 del torneo Clausura con los partidos de Sport Boys versus la UTC a la 1 de la tarde y el Binacional versus la San Martín a las 3:15. Todos entonces a alentar a sus equipos porque empieza ya el torneo Clausura con esta primera fecha de la Liga 1. Así que vamos a ver qué resultados nos deparan. Nosotros desde luego vamos a tener toda la información el día lunes sobre la Copa Perú, sobre la Liga 1, el torneo Clausura y también por supuesto fútbol internacional. Y como último dato, Ricardo Gareca se fue el día de ayer a Argentina con su perrito, con su familia, con todos, pero dio unas declaraciones que dejan algún tipo de esperanza al pueblo peruano. Ha dicho que para él lo más importante y la prioridad es el Perú. Con ese mensaje se despidió de nuestro suelo peruano el profe, el Tigre Gareca, dando esperanzas todavía a los hinchas peruanos de que podría haber una opción de que continúe siendo el director técnico de nuestra selección. Bueno amigos, nosotros nos despedimos con el bloque deportivo. Nos vemos el día lunes. Espero que tengan un excelente fin de semana. A todos ustedes, cuídense mucho. Nos vemos. Chau. Y estuvo Gonzalo Huirte con nosotros, por supuesto, con la información deportiva más resaltante a nivel nacional y, por supuesto, a nivel local. Interesante realmente la Copa Perú, que ya tiene representantes de nuestra provincia. El Social Akira y Virgen del Carmen están en representación de nuestra provincia y esperemos que le vaya de lo mejor y representen a nivel regional a nuestra región de Apurímac. Y por supuesto esta Copa Perú es apasionante. ¿Por qué? Porque es fútbol macho. Aquí no hay estrellitas que se caigan y estén aduciendo falta y estén reclamando. No, se caen y se paran. Bueno, nos vamos de inmediato hasta los kioscos a conocer qué está pasando en los diarios de circulación nacional, regional del país. Se vienen las primeras planas en unos instantes con la información de los diarios en este caso de principal venta en nuestro país. En unos instantes nos estamos comunicando con nuestra colega Lisbeth Saldívar para que nos pueda dar información acerca de los diarios de las primeras planas. 8 de la mañana con 14 minutos aquí en Huillaricuy. Bueno, saludar a todos nuestros oyentes que se conectan a través del Facebook con Radio Surfuy, quienes también nos hacen llegar sus comentarios también aquí a nuestra emisora. Obviamente, son comentarios, son opiniones las cuales respetamos y también pues con algunas de repente no concordamos, pero igual las respetamos, ¿no? 8 con 15 minutos. Nos vamos con las primeras planas. ¿Están listas? Vamos a ver si ya nos dicen, nos indican. Sí, ya está listo las primeras planas. Ya está Lisbeth Saldívar con las primeras planas aquí en Surfuy, la voz de todos. Adelante, Lisbeth. Muy buenos días. Buenos días, César. Buenos días, Gonzalo. Buenos días, Henry. Buenos días con todos nuestros compañeros de labores en esta mañana, unos en cabina 1, cabina 2, cabina 3, y yo ya perdí la cuenta en qué cabina estaré. Pero bueno, vamos con la información para esta mañana. Los diarios de circulación regional, nacional, como alguien por ahí le dice, vamos con los diarios mermeleros en esta mañana, 8 de la mañana con 15 minutos. La información del diario de Apurímac, diario El Pregón. En su titular principal, efectivos policiales lanzaron bombas lacrimógenas
donde había mujeres y niños. Violento desalojo ocurrió. Violento desalojo se registró la mañana del último jueves en el campo ferial Patrón Santiago, esto en el distrito de Tintay, en Aymaraes, y efectivamente pues se ve ahí el enfrentamiento entre la policía y la población. Más información en el diario El Pregón para esta mañana, que nos trae también entre sus titulares en el mes de aniversario del maestro. Hace un par de días, pues recordamos y celebramos el Día del Maestro. Docentes exitosos fueron reconocidos por dinamizar la educación. Y efectivamente, pues Minera Las Bambas estuvo presente en también participar y entregar estos premios a los docentes que trabajan día a día con sus estudiantes. Más información en la plaza de Villa Ampay. El Programa Nacional a Comer Pescado expenderá pescado a precios económicos. Sí, pues estos mercados itinerantes es importante ahí las familias poder acudir y poder comprarse pescadito para poder preparar alimentos en la familia. Más información, Pregón, capturan a un sujeto con requisitoria con tráfico ilícito de drogas en Andahuaylas, tenía orden de captura vigente. Ahí está la información del diario El Pregón, el diario de Apurímac. Nos vamos hasta la región de Cusco. ¿Y qué nos trae para esta mañana en su titular principal? Gerencia Regional de Salud de Cusco señala que contagios en la cuarta ola se están incrementando más y plantean que pues celebraciones de julio sean suspendidas. Precisan que en la ciudad imperial festividades patronales, por ejemplo, del 16, del 25, del 26 y 27, así como actividades de fiestas patrias, no se desarrollen. Mientras tanto, se solicita a población vacunarse con las dosis que corresponde en campañas masivas que se efectuarán a partir de mañana. Más información en el diario El Cusco. Llegó sus deudas con dinero producto de la corrupción en el gobierno nacional. Fiscalía investiga a esposa de ex titular del Ministerio de Transportes y Comunicaciones por uso de parte de los 100 grandes. 100 grandes serán en verdes, 100 grandes serán lo que nosotros estamos pensando, no lo sé. Más información en el diario El Cusco. Más de 737 millones de soles se perdieron en Cusco el año 2021. Así lo ha dicho la Contraloría, presentó este informe y precisa que dinero que debía pues servir para obras se esfumaron por la corrupción e inconducta funcional pues en las municipalidades, en el gobierno regional. Mientras tanto, es clamorosa la falta de adecuados servicios de salud y educación a nivel nacional. El dinero que se perdió supera los 24 millones de soles a nivel nacional. Ayer hemos estado dando esta información. ¿Qué más nos trae el diario El Cusco? Estudiantes del Instituto Clorinda Mato denuncian a docente por acoso sexual. Esta situación que nunca para tampoco, ¿ah? Explosión de gas provocó una persona herida y daños materiales en San Jerónimo. Por otro lado, periodistas de América TV expresaron enérgico rechazo al secuestro de sus colegas. Ahí está, el diario El Cusco. Nos vamos con el diario El Sol, también la región de Cusco, su titular principal. Entrega de licencias de conducir en la mira de Contraloría. Eso, hace rato. Por otro lado, también nos trae el diario El Sol. Buscan a turista italiano que desapareció cuando hacía excursión hacia Laguna. Por otro lado, también campaña Me Vacuno Cusco se realizará en la Plaza Mayor. Hay que acudir y hay que completar las vacunas. Ahora sí, nos vamos con los diarios de circulación nacional. Expreso nos trae para esta mañana. Ronderos dicen que no dependen de ningún gobierno y que son autónomos. Una anarquía total, ponen en su titular principal Expreso para esta mañana. Reporteros Elmer Valdivieso y Eduardo Quispe estuvieron más de 4 horas secuestrados y ninguna policía los ayudó.
Congreso exige explicaciones a ministro González. Por otro lado, también nos trae en esta mañana el diario Expreso, Aníbal Torres, y ya quisiéramos que la Policía Nacional del Perú y las Fuerzas Armadas brindaran la misma seguridad en todo el país como las rondas campesinas. Ofende así a las policías y militares. Vamos con más diarios en esta mañana. Diario La República. Fujimorismo pretendió incluir de contrabando la sanción al Jurado Nacional de Elecciones y a la OMPE. El dictamen sobre bicameralidad y 53 reformas constitucionales pretendían que los funcionarios de los organismos electorales, incluido el RENIEC, también sean pasibles de ser denunciados constitucionalmente. Ruth Luque, de Cambio Democrático, advirtió que la propuesta podría entenderse como una represalia política de los grupos de que conspiraban sobre la base de un o supuesto fraude electoral. Esto nos trae el diario La República en esta mañana. Por otro lado, también indica que derrama magisterial, polémica por decreto supremo de Castillo que establece cambios en instituciones. Mientras tanto, AFP, fondos 1 y 2, pues registran pérdidas y están afectando a más de 8 millones de afiliados. Por otro lado, nos vamos ahora sí en la lectura del diario El Comercio en su titular principal. Periodistas fueron secuestrados 5 horas por más de 40 ronderos. Proyecto que amenaza pues a la prensa no tendría apoyo en el Congreso. En otra parte de sus titulares nos trae también esta mañana El Comercio. Samir Villaverde pagó pasajes de avión a familiares de Pedro Castillo. Ahí está pues la combina, ¿no es cierto? Por otro lado, balean a ex jefe del gobierno japonés mientras daba discurso. Vamos con más información. 8 de la mañana con 22 minutos. Exitosa. Trae en su titular principal para esta mañana: Comisión ad hoc aprueba plan operativo y pide al MEP los fondos para devolución. Para iniciar pues pago a Fonavistas. Por otro lado, también trae en su titular principal: Exitosa. En esta mañana afirman ex magistrado del Tribunal Constitucional Eloy Espinosa, ley mordaza es nociva y peligrosa. Presidenta del Congreso dice, pues es el primer paso para atentar contra la prensa manifiesta. Por otro lado, también en esta mañana damos lectura al diario El Correo en su titular principal: impasibles ante pues secuestro. El presidente y el premier muestran indiferencia ante grave atentado contra la prensa. Pedro Castillo evadió responder a los medios hasta en 2 oportunidades preguntas directas sobre delito perpetrado por las rondas campesinas de Chota contra periodistas de Cuarto Poder. Aníbal Torres fue más allá y señaló que no sé si es secuestro, pero se debe investigar qué cosa es exactamente, manifestó. Vamos con más diarios. Perú 21. Castillo firmó ayer decreto supremo para intervenir la derrama magisterial. Le quiere meter la mano al fondo de pensiones de los profesores. Zarpazo a los maestros, dice en su titular principal Perú 21 para esta mañana. Por otro lado, también indica Perú 21, Silva pagó deudas con los 100.000 soles que le dio Villaverde. Por otro lado, primer ministro británico cede y renuncia al cargo. ¿Qué más tenemos para esta mañana? Gestión nos trae en su titular principal: afiliados podrán retirar libremente parte de su AFP antes de jubilarse. Trabajadores tendrán ahora la posibilidad de ahorrar un monto base y disponer del resto de su fondo según ley aprobada por el Parlamento. Hay temor en el sistema por salida de 30.000 millones. Se usará parte del impuesto a la renta
para garantizar pensión mínima. Por otro lado, también gestión manifiesta producción agraria puede caer en 40% por retraso en compra de urea. Más información, Fiscalía y Congreso investigan secuestro de periodistas. Y terminamos con La Razón. Chile espía al Perú. Revelan proyectos secretos que interceptan desde hace años comunicaciones de las Fuerzas Armadas de nuestro país y Bolivia. Ahí está la información para esta mañana, compañeros. 6 de la mañana con 28 minutos. Muchísimas gracias. Adelante con ustedes y que tengan un bonito fin de semana. Muchísimas gracias, Lisbeth, por la información desde en este caso, las primeras planas de los diarios de circulación nacional y regional. Un abrazo muy grande. Muy buenos días. Buenos días. Tupananchis Kama Panachay. Bueno, Chemi Caseriki, información Guayajicuna Panaicuna a través de los diarios que circulan a nivel nacional y también a nivel regional. Preocupación por parte de, en este caso, pues, nuestros amigos de la prensa, ¿no? Con estas leyes que se pretenden aprobar en el Congreso. Preocupación también, bueno, la situación del secuestro que se dio en Chota también trae a pie a que el Congreso pueda pedir que se presenten diversas autoridades, tanto los de los ministerios de justicia y también autoridades policiales hacia el Congreso. Y bueno, da pie al Congreso a dar diversas diligencias en contra precisamente del Ejecutivo. Y bueno, tenemos comentarios en redes sociales. Franklin Encalada nos dice, gracias César, sobre todo hay tipos de violencia familiar que está incrementando en las comunidades que organizan por sus aniversarios. Nos dice Franklin Encalada, por favor, señora, si toman, por favor, está bien brindar, está bien celebrar, pero si esa celebración se convierte en violencia, eso está mal. Eso es lo que está mal. Si ese alcohol de más hace que violentes a tu familia, a tus hijos, a tu esposa, eso está mal, tanto en varones como en mujeres. No vamos a decir que únicamente los varones se ponen violentos, también las mujeres se ponen violentas, pero en mayor medida los varones hacen situaciones que lamentar, dan situaciones que lamentar. Y si usted, mujer, si usted es parte de la familia y está en una situación de violencia, por favor, denuncie, no se quede callada. Hay espacios para denunciar. Y señor policía, señorita policía, usted que está en la comisaría, reciba de buena manera la denuncia. De las facilidades para que esa persona pueda denunciar, pueda hacer la denuncia respectiva, sea empático, sea una buena persona que reciba esa denuncia. Claro que sí. Bueno, eso es importante, ¿no? Que las denuncias sean recibidas y atendidas con prontitud. Saludar a Eduardo Lima Arcos. Muchas gracias, Eduardito. Nos dice, a ver, buen día, amigos del informativo Huillarico y este medio de comunicación. Un saludo cordial para mi sobrina Judith Arcos Rivera. Está en sintonía de la radio Surfo y en Tambobamba está de cumpleaños. Judith, un abrazo muy grande. Feliz cumpleaños de parte de Eduardo Arcos Lima. Recibe el saludo cariñoso. Él se encuentra en Argentina y te envía un abrazo muy grande para ti por el día de tu onomástico, Judith Arcos Rivera. Feliz cumpleaños. De la misma manera, también Santi Choqueapasa nos ha comentado, ¿no? Nos ha comentado Santi Choqueapasa, nos dice que, amigos periodistas de Radio Surfo y excelente día, simplemente manifestarles que brinden una información imparcial e intuitiva. Lo que resulta es que ustedes repiten los titulares de la prensa monopólica, mercenaria de la capital de Lima. Claramente todos los diarios tienen similitud en sus portadas, no tratemos de malinformar a la población, aunque ya se dio cuenta hace rato la ciudadanía. Ejemplo, los periodistas mercenarios de la capital hicieron un descubrimiento y un reportaje del moderno aeropuerto de Chota. Qué curioso que algunas personas podrían creer tal magnitud. Bueno, más allá del hecho, usted, amigo Santi, ¿usted está de acuerdo con que haya un uso eficiente de los recursos de nuestro país?
el hacer el uso de un bien público como es el helicóptero de nuestro país, obviamente que tiene un gasto bastante oneroso, bastante fuerte para hacer visitas personales. Imagínense, hay funcionarios del gobierno regional, funcionarios de municipalidades que tan solo por el uso de la camioneta del Estado, digamos la camioneta de la municipalidad, y llevan por ahí, han visto y le han tomado una foto llevando al hijo del funcionario de la municipalidad, lo denuncian ante la Contraloría, a este funcionario le hacen todo un cargamontón, finalmente hasta lo sacan del trabajo, lo despiden y lo sancionan, ¿no? Pero bueno, predicamos, hablamos de corrupción, no a la corrupción, vamos a luchar contra la corrupción, y el que debería dar el ejemplo a nivel nacional es nuestro presidente de la República. Y si el mismo presidente de la República agarra el helicóptero para ir a visitar a su familia, entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Dónde está el ejemplo? ¿No? ¿Dónde está el ejemplo de trabajar de manera honesta? ¿No? Entonces, a la luz está expuesto todo. No vayamos a criticar el helipuerto, que finalmente lo han podido hacer incluso hasta mano, con pico y pala, porque es un sector pampeado. No, así que es un moderno helipuerto, no se ve pues un moderno helipuerto. Es tierra removida donde está aterrizando un helicóptero, pero el uso de estos bienes del Estado también se tienen que investigar, se tienen que cuestionar, o el ofrecimiento de obras por parte pues de familiares, de funcionarios públicos, en este caso familiares del señor Pedro Castillo, ofrecer obras también es cuestionable, ¿no? Entonces, el tema de los sobrinos, de los señores sobrinísimos que están perdidos, que hasta ahora no son castigados o que son capturados, el tema del señor Juan Silva, exministro, son cosas que se deben investigar, que deben ser mostrados a través de la prensa, que no podemos cerrar los ojos. El señor Samir Villaverde da declaraciones, Karelín López da declaraciones, y que se pretende que la prensa no informe, que minimice, que diga, no, acá no ha pasado nada y nos callemos. Bueno, hemos hablado bastante de luchar contra la corrupción, de pelear contra la corrupción. En la campaña el señor Castillo ha hablado bastante de ese tema, y lo que está pasando es otra cosa. Y eso preocupa. Y ahora cuando se investiga, se está dando y se repite y se recalca, señor, está pasando esto. Por este lado, en este ministerio está pasando esta otra cosa. Hay nombramientos de funcionarios de alta dirección que no cumplen con el perfil requerido. Se denuncia eso. Y que eso es de repente atacar directamente al gobierno. Es decirle, señor gobierno, usted está nombrando funcionarios que de repente no cumplen el perfil. Y eso se debe denunciar, ¿no? Porque estamos hablando de dineros públicos, de dinero que usted, Santi, usted aporta al Estado mediante la compra de un galón de gasolina, mediante la compra de un bien, usted aporta esos dineros al Estado y se debe fiscalizar, se debe hablar. Y si usted está de acuerdo en que también a cualquiera, sea periodista de provincia o de Lima, se le trate de callar, se le trate de impedir el acceso a la información, pues estamos mal. Una cosa es bien clara, todo funcionario público que trabaja en el sector público, sea municipalidad, sea de repente en algún ministerio, toda persona, empleado público, que esté en un acto oficial, ya es información pública, es información que se debe transparentar a todo el país. A todos. ¿Por qué? Porque hay un funcionario que está ganando dinero de nuestros bolsillos y es información pública. Y no podemos cerrar los ojos y decir que no se informe, que no se sepa nada. No, pues ahí estamos mal, ¿no? Bueno, ese es mi comentario. Muchas gracias, Santi, por tu opinión, solo que también te llamo a la reflexión. 8:34, nos vamos, Henry. Sí, nos vamos, pero terminamos por favor los comentarios. Nos dicen, buen día, César, gracias por la información sobre el tema de desnutrición, porque en la región hay bastante desnutrición. Eso sí, es bastante cierto. Está creciendo. Recordemos, si tenemos presupuestos, si tenemos dineros que vienen de repente de las regalías, de repente del canon minero, tenemos que invertir en este tipo de temas, en temas de desnutrición, en temas que puedan aportar precisamente a la nutrición de los niños y niñas. Claro. Tenemos que invertir en que estos niños y niñas sean mejores que nosotros, y eso es precisamente en su calidad nutritiva. Y necesitamos hierro, bastante consumo de hierro de origen animal. Claro, necesitamos bastante hierro. Necesitamos que se formen de todas maneras con una buena educación y una buena salud. Y una buena salud
parte necesariamente del tema de la nutrición. Perfecto. Y Eduardo Arcos Lima nos dice, vamos la U, somos cremas toda la vida. Eduardo, ya no me caes muy bien. Bueno, Eduardo, hincha de la U, seguidor y también juntamente con Gonzalo Huirce, hinchas acérrimos del Universitario de Deportes. Claro, hay gustos para todos, ¿no? Hay compañeros que son de la Alianza Lima, hay compañeros que son del Cienciano del Cusco. Yo soy hincha del Deportivo Garcilaso, aunque ahora está pasando algunas cosas que tampoco no estoy muy de acuerdo, pero bueno, ahí está la institución donde estudié en este caso, pues mi etapa escolar, ¿no? La gran unidad Inca Garcilaso La Vega. Vamos a ver cómo le va en la Copa Perú al Deportivo Garcilaso, y a mis amigos de la promoción un saludo muy especial. Están en el campeonato de la promoción en este caso del Colegio Inca Garcilaso La Vega. Ya nos han puesto a la categoría Máster. Ya están en categoría Máster. Ya hemos pasado a la categoría Máster. No te preocupes, luego sigue en tercera edad. No, es Super Máster después. Nos despedimos. Muchísimas gracias, amigos, por la sintonía, ¿no? Un agradecimiento especial a todos nuestros amigos, al equipo de producción de Radio Surfo y Lisbeth Saldívar, Gonzalo Huirce, Hernán Zulca, Javier Chechia, Guillermo Recharte, William Guamán, David Ortiz, Juan Cari y un servidor vuestro, César Loaiza. Y Henry Borda. Muchísimas gracias. Muy buenos días. Permiso. Tupananchis Cama. Radio Surfo y La Voz de Todos presentó Huillaricui. Usted ha sido debidamente informado de las noticias, informaciones, comunicados, deporte y cultura a través de Huillaricui. Nos despedimos desde la provincia de Cotabambas. Hasta una próxima edición. Huillaricui.